Muy bienvenidos, hermanos y hermanas, a la reunión de esta noche. Aunque hace frío, hay calor cristiano. Queremos hacer lo que siempre hacemos antes de comenzar, y eso es orar para pedir la bendición del Señor en el estudio de su palabra. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración a Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de reunirnos aquí esta noche. Hace frío, pero aquí existe el calor cristiano. Pedimos que el calor de tu santa palabra caliente nuestros corazones. Te damos gracias por esa palabra que nos da certeza en un mundo que anda tan confundido. Enséñanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar primero lo que estudiamos en el tema, o los dos temas de anoche. En nuestro primer tema, notamos que Jesús vivió una vida absolutamente perfecta, sin pecado, durante todo su ministerio, inclusive antes, desde su nacimiento. Jesús nunca pecó, desarrolló un carácter perfecto, tejió un manto de justicia perfecta. Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, había ganado la victoria, había terminado de tejer el manto de perfecta justicia. Luego el Señor Jesucristo ascendió al cielo para presentarse ante su Padre, para ver si su Padre aceptaba su sacrificio. Ahora, el Padre no hubiera aceptado el sacrificio si Jesús hubiese pecado, porque hubiera sido un cordero con mancha. El cordero sin mancha representa la perfecta vida de Jesús. Se presentó ante el Padre y el Padre aceptó su sacrificio. Y luego llovió fuego del cielo en el Pentecostés, en el aposento alto, para anunciarle a los discípulos que Jesús se había presentado ante el Padre en el cielo y el Padre había aceptado el sacrificio. Vimos otro simbolismo también. El simbolismo de la roca y la vara y el agua. Jesús vivió una vida perfecta. Él es la roca. Es decir, Él se mantuvo firme como la roca durante su ministerio. Al final de su vida, la vara lo golpeó en nuestro lugar. Y luego Jesús se presentó ante el Padre y el Padre dio al Espíritu Santo representado por el agua. Fíjense, la misma lección, pero con diferentes simbolismos. Y luego estudiamos el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 de Apocalipsis. Vimos que ahí está reunido todo el concilio celestial, está el Padre sentado en el trono, están los 4 seres vivientes que son los querubines y serafines, están los representantes de los mundos, pero Jesús y la hueste angélica no ha llegado todavía. Ahí presente también está el Espíritu Santo en su plenitud, las 7 lámparas de fuego que tienen aceite que representa el Espíritu Santo. Y Jesús, como leímos en el deseo de todas las gentes, asciende al cielo, se presenta ante su Padre y le dice, Padre, ¿ha sido suficiente mi sacrificio? Se presenta como el cordero, dice el cordero inmolado con sus heridas. Y el Padre le da un abrazo y dice, tu sacrificio es acepto. Y luego en el capítulo 5 dice que los 7 espíritus son enviados a la tierra. Ese es el día del Pentecostés. Es decir, 3 fuentes enseñan la misma lección. Y luego en el segundo tema de la noche estudiamos sobre la importancia de las profecías. Nos dimos cuenta que antes que Jesús muriera en la cruz, los discípulos, los seguidores de Jesús, no entendieron nada de las profecías. Pero luego, en los 40 días que pasó Jesús en la tierra con los discípulos, les enseñó las profecías que se habían cumplido en él. Y les dijo algo sobre las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Es decir, las profecías, la comprensión de las profecías trajo entre los discípulos un tremendo reavivamiento. Les reveló lo que había sucedido en el pasado, les explicó el ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección. También les explicó
que esperaran que el Espíritu Santo iba a caer sobre ellos, y les dio versículos de la Biblia para comprobar eso. Y luego entonces encontramos que Dios les mostró cuál era su misión en el futuro, qué misión debían cumplir. Todo venía de las profecías que ahora sí entendían. Ahora queremos comenzar el tema de esta noche. Lo primero que quiero hablar es un poco sobre la ley de Dios. La ley de Dios exige de nosotros una vida sin pecado. La ley dice, obedece perfectamente y vive. Si no le ofrecemos a la ley lo que la ley exige, si no le ofrecemos perfección absoluta, la ley nos dice, eres pecador. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos han pecado? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Significa entonces que todos estamos bajo sentencia de ¿qué? Sentencia de muerte. Pero aquí viene el lindo mensaje. Cristo, el creador de todos los seres humanos, es el único que podía ofrecer tomar el lugar de todos los seres humanos. Y Jesús vino a esta tierra y vivió la vida que la ley nos exige a nosotros en nuestro lugar. Tejió un manto perfecto para ofrecernos a nosotros. Y luego, al final de su vida, tomó sobre sí el castigo que merecemos nosotros. Él asumió el castigo. Es decir, vivió la vida perfecta que nosotros debemos vivir y murió la muerte que nosotros debemos morir. Y cuando nosotros lo aceptamos, Él toma su justicia, su vida y su muerte y nos lo coloca en nuestra cuenta. Qué glorioso mensaje. Y todo esto se ilustra en el ministerio de Jesús. Por 3 años y medio Jesús vivió en nuestro campamento. Habitó entre nosotros. Es el campamento del santuario. Luego Jesús se movió al altar del sacrificio. Ahí murió en la cruz. El altar del sacrificio representa la cruz de Cristo. Luego fue sepultado. El Señor Jesucristo entonces resucitó, representado por el lavacro. Fíjese, se ha movido del campamento, luego al altar del sacrificio, su muerte en la cruz, luego entonces al lavacro de la regeneración. Regenerar significa dar vida de nuevo. Resucita y luego el Señor Jesucristo se prepara para cumplir la siguiente función de su ministerio en el lugar santo del santuario. Ahora, la vida de Jesús entonces constó de una vida perfecta, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, y después que Jesús resucitó, Él pasó 40 días en esta tierra. ¿Por qué no se fue Jesús inmediatamente al cielo cuando resucitó? 2 razones. Hechos 1 y el versículo 3 nos da las 2 razones. Hechos, el capítulo 1 y el versículo 3. Dice aquí, a quienes también, hablando de los discípulos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Jesús pasó 40 días para aparecerse a muchas personas para que la gente supiera que había resucitado. Pero hay una segunda razón. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante esos 40 días Jesús le explicó a los discípulos las profecías que se habían cumplido en su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y les explicó las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Y anoche estudiamos que Pedro usó varios versículos en el día del Pentecostés en su sermón. El Salmo 110, el versículo 1, el Salmo 16, el versículo 8 al 10, citó 2 Samuel el capítulo 7, Joel el capítulo 2. Es decir, ahora Pedro entendía las profecías, entendía lo que Jesús había ido al cielo a hacer. Así que dice que les habló durante esos 40 días, los instruyó sobre las profecías que se habían cumplido en Jesús y lo que iba a ocurrir en el día
del Pentecostés. Y luego terminaron los 40 días y Jesús ascendió al cielo. Vamos a leerlo en Hechos 1, 9 al 11. Hechos 1 y el versículo 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, sus seguidores, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y Jesús ascendió y desapareció de la vista de los discípulos. ¿A dónde ascendió Jesús? ¿A qué lugar? Anoche estudiamos al lugar santo del santuario celestial. ¿Para hacer qué obra en el lugar santo? Para interceder, para mediar, para servir como abogado para aquellas personas que se arrepienten del pecado, que confiesan el pecado y que confían en Jesús. En ese momento, cuando el individuo hace eso, Jesús intercede por esa persona y pone su vida y su muerte a la cuenta de ese individuo y Dios lo mira como si nunca hubiera pecado. Esa es una buena nueva. A eso fue Jesús al cielo, para interceder por individuos que vienen arrepentidos a Él, reclamando su vida y su muerte en lugar de ellos. Durante 10 días después de la ascensión, los discípulos se reunieron en el aposento alto en Jerusalén. Durante ese tiempo oraron como nunca. Estudiaron las profecías como nunca. Repararon las rencillas que habían existido entre ellos. Pusieron sus propiedades a disposición de la obra. Se vaciaron del yo y se prepararon para recibir el Espíritu Santo. Ahora surge la pregunta, sabemos qué estaban haciendo los discípulos, pero la pregunta clave es, ¿qué estaba haciendo Jesús durante esos 10 días en el cielo? Bueno, para contestar esa pregunta necesitamos primero ver lo que estaban haciendo los discípulos en la tierra, para luego entender lo que Jesús estaba haciendo durante esos 10 días antes de que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Vamos a Hechos 1 y el versículo 13. Hechos 1 y el versículo 13. Vamos a encontrar aquí con nombre propio los que estaban presentes ahí en el aposento alto durante esos 10 días. Y vamos a contarlos. Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, número 1. Luego, ¿quién? Jacobo, 2. Juan, 3. Andrés, 4. Felipe, 5. Tomás, 6. Bartolomé, 7. Mateo, 8. Jacobo, hijo de Alfeo, 9. Simón el celote, 10. Judas, hermano de Jacobo, 11. ¿Qué problema ven allí? Que solamente hay 11. Faltaba uno. ¿Por qué había solamente 11? El apóstol Pedro lo va a explicar. En Hechos 1, 18 y 19, no vamos a leer esos versículos, ustedes los pueden leer. Pedro se paró y explicó por qué solo había 11. Quiero leer nada más el comentario que dio Elena G. de White sobre por qué había solo 11. Ella describe la muerte de Judas. En el Deseo de todas las gentes, página 670, ella escribió: más tarde ese mismo día, cuando Jesús iba por la vía de la cruz, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga. Ahora fíjense, si ustedes leen, Mateo dice que él fue y se ahorcó.
Pero en Hechos 1 dice que cayó a una larga distancia, se le abrió el estómago y se le salieron las entrañas. Entonces la gente dice, hay contradicciones en la Biblia. No, 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 no. Lo que pasó fue que había un árbol seco, él tenía la intención de colgarse en una rama y la soga se soltó y cayó a una larga distancia y se le explotó el estómago. Y se le salieron las entrañas. Sigue diciendo, mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Qué fin trágico. Por eso solo había 11, dice Pedro. Porque ustedes saben que Judas quería suicidarse, se colgó, se soltó la soga y cayó a una larga distancia. Así que ahora Pedro dice, nosotros tenemos que elegir un sucesor en lugar de Judas. Tiene que haber un apóstol número 12. Ahora surge la pregunta, ¿por qué era necesario que hubiese 12 apóstoles? ¿Acaso 11 apóstoles no era suficiente? Aquí viene lo interesante. Pedro apeló a profecías del Antiguo Testamento que decían que era obligatorio elegir un sucesor. Ahora Pedro sí entendía las profecías. Piensa lo que dice en Hechos 1 y el versículo 16. Pedro va a citar versículos del Antiguo Testamento a donde dice que era necesario elegir a un apóstol número 12 y también dice que Judas, no por nombre, pero que uno de ellos iba a apostatar y que había que reemplazarlo. Dice en el versículo 16, aquí está hablando Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Entendía Pedro la escritura ahora? Sí, que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Es decir, David escribió en cuanto a Judas. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, es decir, la habitación de Judas, y no haya quien more en ella. Ese es el Salmo 69, 25. Y luego Pedro cita otro versículo y dice, y tome otro su oficio. ¿Entendía Pedro las profecías? Claro que sí, las entendía bien. Usó profecías en su sermón y ahora cuando se va a elegir un sucesor, él dice, ya se había predicho que Judas iba a apostatar y que era necesario elegir a un sucesor en su lugar. ¿Tiene algo que ver la comprensión de las profecías con el reavivamiento? En esos 10 días hubo un tremendo reavivamiento. Ahora, existe un mito muy interesante en la iglesia adventista y es que era el plan de Dios que el apóstol Pablo fuera el apóstol número 12. Pero que la iglesia se apresuró a elegir un sucesor. Pero que no era el plan de Dios que fuera Matías, sino que fuera Pablo. Este es un mito sin fundamento bíblico. Les voy a dar 5 razones por las cuales era el plan de Dios que el sucesor se eligiera antes del día del Pentecostés. Pablo no podía porque Pablo se convirtió 3 años y medio después. Pero el sucesor tenía que elegirse antes del día del Pentecostés. Y vamos a entender un poco más adelante por qué. Le voy a dar 4 razones y al final del tema les voy a dar la razón número 5. Razón número 1. La profecía exigía que el sucesor fuese testigo ocular desde que Juan el Bautista predicó hasta que Jesús resucitó de los muertos. Yo pregunto, ¿el apóstol Pablo cuadra con ese requisito? No, vamos a leerlo, Hechos 1, versículos 21 y 22. Dice Pedro nuevamente, es necesario pues, noten que es necesario, no es opcional, es necesario pues
que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El sucesor tenía que ser testigo ocular desde los días de Juan el Bautista hasta la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Pablo no cuadra con ese requisito. Segunda razón, ellos siguieron los pasos correctos. Oraron pidiendo dirección divina. Noten Hechos 1, 24 al 26. Dice, y señalaron a dos, a José llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos tú has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Siguieron el proceso correcto? Oraron al Señor para decirle al Señor, Señor, por favor, escoge al que tú quieres que nosotros escojamos para este ministerio. Ellos siguieron el proceso correcto. En tercer lugar, el Espíritu de Profecía confirma que el Espíritu Santo fue el que escogió a Matías, no ellos. En el libro Espíritu de Profecía, tomo 3, página 264, Elena White escribió esto. Se seleccionaron 2 hombres, quienes, según el escrutinio cuidadoso de los creyentes, estaban mejor calificados para ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiados de su propia habilidad para decidir el asunto, que ellos dijeron, nosotros no podemos escoger, lo refirieron al que conoce todos los corazones. Escuchen esto. Buscaron al Señor ¿en qué? En oración, para cerciorarse de cuál de los dos estaba mejor calificado para la posición confiada. Y ahora viene la parte clave. El Espíritu de Dios escogió a Matías para el oficio. ¿Quién? ¿Los discípulos? No. El Espíritu Santo lo escogió. En cuarto lugar, claramente, el apóstol Pablo toma el lugar de Esteban. Saulo tuvo mucho que ver con la muerte de Esteban. Y era el plan de Dios que después de morir Esteban, Saulo, quien luego llegó a ser Pablo, tomara el lugar. No el lugar de Judas, sino el lugar de Esteban. Noten lo que escribió el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 84. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento, Saulo, en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar a la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo, ahora escuchen, aquí viene la parte clave, había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. ¿Tenemos suficiente razón para estar seguros de que ellos siguieron el proceso correcto y que Dios fue el que escogió a Matías? Sí, ahora hay una quinta razón, pero esa la vamos a guardar hasta el final. Ahora, vamos entonces a repasar los 2 puntos claves hasta ahora. Primero, las profecías del Antiguo Testamento predijeron la apostasía de Judas y la necesidad de nombrar a un sucesor. El segundo punto clave es que los discípulos siguieron el proceso correcto en escoger al sucesor. Pero ahora necesitamos hacernos la pregunta. Ya sabemos por qué ellos decidieron elegir a un sucesor, porque las profecías lo exigían.
Pero la pregunta clave es, ¿por qué razón tenían que elegir al sucesor antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Por qué no esperar hasta que Dios derramara el Espíritu Santo para luego entonces elegir al sucesor? ¿Por qué tenía que suceder antes? ¿Cuál profecía del Antiguo Testamento enfatizaba no solo que había que nombrar un sucesor, sino que el sucesor había que elegirlo antes que se derramara el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que queremos contestar ahora. La respuesta a esta pregunta de por qué tenía que ser antes de que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés se encuentra parcialmente en Hechos 1:17. Hechos 1:17. Aquí dice, hablando de Judas, y era contado. ¿Qué era Judas? Contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Saben qué es la palabra contado en el griego? Es la palabra aritmeo, de donde viene la palabra aritmética. Es decir, que la adición del apóstol número 12 era una necesidad matemática. Tenía que ser contado. El número tenía que ser 12. Ni uno más, ni uno menos. Y cuando eligieron a Matías, fíjense el versículo 26, cuando eligieron a Matías, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue ¿qué? Y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Era importante el número? Era vital el número. Era matemáticamente necesario que hubiese 12. 11 no funcionaba. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Bueno, vamos a Apocalipsis 12:1. Estamos haciendo trabajo de detective aquí. ¿Ve? La Biblia se explica comparando un pasaje con otro. Claro, los pasajes tienen que estar relacionados, ¿no? No podemos tomar un texto y conectarlo con otro que no tiene nada que ver con el tema que se está estudiando. Pero todos estos textos están interconectados. Noten lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apareció una señal en el cielo, una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona ¿de qué? Una corona de 12 estrellas. ¿Qué representa esta mujer? ¿Qué simboliza a la mujer? Representa la iglesia pura de Cristo, porque está vestida del sol y el sol representa a Cristo, quien es la luz. Es decir, que esta mujer representa la iglesia fiel. Pero ahora yo les pregunto, ¿esta mujer representa en Apocalipsis 12:1 la iglesia fiel del Antiguo Testamento o la iglesia fiel del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta clave. Cuando Juan ve a esta mujer en Apocalipsis 12:1, él está viendo a la mujer representando a la iglesia del Antiguo Testamento o está viendo representado en esta mujer la iglesia del Nuevo Testamento. La respuesta, hermanos y hermanas, es que está hablando de la iglesia del Antiguo Testamento. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Porque si ustedes siguen leyendo el versículo 2 y 3, dice que se para el dragón al lado de la mujer para matar al niño que está por nacer. Ahora yo le pregunto, ¿quién existe primero, la mujer o el bebé? Es una pregunta tonta, ¿verdad que sí? Primero existe la mujer y luego el bebé nace de la mujer. Yo pregunto, ¿Jesús nació de la iglesia del Antiguo Testamento? Sí, claro que sí. ¿Era simiente de Abraham? Era simiente de David. Es decir, que Juan en Apocalipsis 12:1 está viendo la iglesia ¿de cuándo? La iglesia del Antiguo Testamento, de donde iba a nacer el Mesías, Cristo Jesús. Ahora, un poco más adelante esta mujer representa la iglesia del Nuevo Testamento también. Hay una sola mujer, una sola iglesia del Antiguo y el Nuevo. No hay dos diferentes iglesias. Porque sabemos que más adelante en Apocalipsis 12 dice que luego la mujer, de nacer el niño, tuvo que huir al desierto por 1260 años. Ya esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, la mujer representa la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora hay un detalle que quiero enfocarme en ese detalle. Y es que esta mujer tiene una corona y la corona tiene ¿cuántas estrellas?
La corona tiene 12 estrellas. ¿Qué representan las 12 estrellas? La mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué el número 12? En primer lugar, porque el número 12 representa los 12 hijos de Jacob, de donde surgieron las 12 tribus de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Vamos a Génesis 49, 28. Génesis 49 y el versículo 28. Aquí encontramos a Jacob relatando las características de sus hijos. Y dice ahí en Génesis 49, 28, todos estos, acaba de mencionar los nombres de los 12 hijos, todos estos fueron, ¿qué cosa? Las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Es decir, el número 12 se asocia con los 12 hijos de Jacob, de donde surgió todo el pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Vamos un momentico a Génesis 37 para recalcar otra vez la importancia del número 12 como símbolo de la iglesia del Antiguo Testamento. Aquí está hablando de un sueño que tuvo José. Y ustedes conocen este sueño. Dice en Génesis 37, 9 y 10, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas. Yo pregunto, en Apocalipsis 12:1 habla de sol, luna y estrellas, ¿sí o no? Aquí hay una conexión. Pero ustedes dicen, en Apocalipsis dice 12 estrellas, mientras aquí dice 11. Pero sigamos leyendo. Dice, soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué representaba el sol? El sol representaba al padre José. ¿Qué representaba la luna? La madre de José. ¿Y cuántos hermanos tenía José? 11. ¿Y él era el hijo número qué? Número 12. Nuevamente el énfasis recae sobre el número 12 como representación de los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento, de donde surge luego toda la iglesia del Antiguo Testamento. Pero ¿saben ustedes que el número 12 también se asocia con la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuántos apóstoles escogió Jesús? Jesús dijo, a ver, ¿qué número escojo? Vamos a escoger 12. No. Había una razón matemática. Noten Marcos 3, 14 al 19. Marcos 3, 14 al 19, y esto se repite varias veces en los evangelios. Dice aquí, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Y a quiénes escogió? ¿A quién? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. ¿Cuántos apóstoles escogió Jesús? 12. Yo pregunto, ¿los 12 fueron el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento? La iglesia del Nuevo Testamento, por la predicación de los 12, surgió y se formó una iglesia global mundial. Sí. Una sola mujer representando la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde hay 12 fundadores, de donde surge toda una nación en el Antiguo Testamento y una iglesia global en el Nuevo Testamento. Elena White, como de costumbre, confirma lo que la Biblia enseña. Noten lo que dice
en Hechos de los Apóstoles, página 16, para que vean que no estoy especulando. Dice, así como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Ahora sabemos el significado del número 12. Entonces volvamos otra vez a la pregunta que dejamos pendiente. ¿Por qué era tan urgente nombrar a un sucesor de Judas antes que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Por qué no esperar hasta después? Está bien, el número 12 tenía que ser 12 porque en realidad es el número de la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento, de los fundadores. Pero ¿por qué tenía que elegirse el apóstol número 12 antes del día del Pentecostés? Para entenderlo necesitamos comprender algo que sucedió en el cielo durante los 10 días que estaban los apóstoles en el aposento alto. Había una profecía del Antiguo Testamento que apuntaba hacia lo que iba a pasar con Jesús en el cielo durante esos 10 días. Esa profecía se encuentra en Levítico 8, 6 al 12. Levítico, el capítulo 8 y el versículo 6 hasta el versículo 12. Un pasaje fascinante. Es una profecía del Antiguo Testamento que apuntaba hacia lo que iba a pasar en el cielo con Jesús durante los 10 días entre la ascensión y cuando cayó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Vamos a encontrar aquí 3 ideas en este pasaje. Número 1, encontramos que Moisés le colocó a Aarón sus vestiduras sumos sacerdotales para que pudiera servir en el santuario. Es decir, esta es la inauguración del servicio del santuario en el Antiguo Testamento. Lo primero que tenía que ocurrir era que Moisés tenía que vestir a Aarón con todas las piezas de su vestidura sumo sacerdotal para servir como sumo sacerdote en el santuario. En segundo lugar, era necesario ungir el tabernáculo a donde iba a servir a Aarón como sumo sacerdote. Y en tercer lugar, era necesario ungir la cabeza de Aarón con aceite para que fuera idóneo para servir. 3 cosas: vestirlo como sumo sacerdote, ungir el lugar donde iba a servir como sumo sacerdote y ungirlo con aceite. Eso es lo que describe este pasaje. Vamos a leerlo. Levítico 8 y el versículo 6. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ahora noten, lo va a vestir pieza por pieza Moisés a Aarón. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. Lo está vistiendo pieza por pieza para servir como sumo sacerdote. Y luego noten lo que sigue diciendo en el versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó y roció de él sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Es decir, está apartando el lugar para Aarón servir en ese lugar. Está santificando el santuario, el lugar santo, porque el sumo sacerdote Aarón va a servir allí. Pero hay un tercer punto. En el versículo 12 dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo.
3 cosas. Lo viste como sumo sacerdote. Santifica el lugar donde va a servir como sumo sacerdote. Y lo unge con el aceite para que pueda estar preparado o idóneo para servir como sumo sacerdote. Ahora, el Salmo 133 nos da algunos detalles interesantes y adicionales sobre esta ceremonia de inauguración del santuario y el servicio del sumo sacerdote en el santuario. Vamos al Salmo 133 y vamos a leer todo el Salmo. 3 versículos. Dice allí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. ¿De qué les hace pensar eso? En el día del Pentecostés estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Este es un salmo pentecostal, no de la iglesia pentecostal. Es un salmo que tiene que ver con el Pentecostés. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora va a hablar de el ungimiento de Aarón. Es como el buen óleo. ¿Qué representa el óleo? ¿Qué representa el aceite? ¿Qué simboliza? El Espíritu Santo. Muy bien. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón. Baja hasta el borde de su vestidura. No crean que ese fue nada más un ungimiento como hacemos cuando ungimos a los enfermos. Le ponemos un poquito de aceite aquí en la frente. No, esto es un cántaro de aceite que le está echando. Porque no solamente le cae en la cabeza, le baja por la barba y dice baja hasta el borde de sus vestiduras. Es una abundancia de aceite, en otras palabras. Y luego dice en el versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Ahora fíjense que es interesante esto, que es tan abundante el aceite, que el aceite se derrama en los montes de Sión. ¿Y quién estaba reunido en el monte de Sión? Los discípulos estaban reunidos. Así que sigue diciendo, desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y ¿qué? Y vida eterna. Y entonces, después del ungimiento de Aarón, con la abundancia del aceite, que representa el Espíritu Santo, Aarón comenzó a servir como sumo sacerdote. ¿Saben lo que indicaba esta profecía? Porque el sacerdocio de Aarón es un símbolo del sacerdocio de Cristo, según Hebreos 5. Yo pregunto, ¿fue necesario inaugurar el santuario celestial para servir a Jesús allí? ¿Sí? ¿Era necesario apartarlo y santificarlo? Sí. ¿Era necesario vestir a Jesús como sumo sacerdote? ¿Quién lo habrá vestido? Moisés es un símbolo de Dios el Padre. Vamos a leer Hebreos 8, 1 y 2 para que se den cuenta. Hebreos 8, 1 y 2. El apóstol Pablo dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal que sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿A quién representaba Aarón? Representaba a Cristo. ¿Qué representaba el santuario terrenal a donde servía Aarón? Representaba el santuario celestial. ¿Qué representaba el aceite con que fue ungido Aarón? El Espíritu Santo que le dio el Padre a Jesús para que Jesús nos lo diera a nosotros. Y usted dice, ¿el Padre se lo dio? Sí, Señor. Noten Hechos el capítulo 2 y el versículo 33. La promesa del Espíritu Santo se la dio primero el Padre a Jesús. Y entonces Jesús tomó lo que el Padre le dio, que es el aceite,
y lo derramó en los montes de Sion, donde estaban reunidos los apóstoles en el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Dice allí en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 33, así que, está hablando de su instalación en el santuario celestial, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido ¿de quién? Del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo recibe el óleo o el aceite del Espíritu Santo que el Padre prometió y luego Jesús lo derrama sobre los discípulos que se encuentran allí reunidos en los montes de Sión. ¡Qué tremenda profecía, hermanos y hermanas! Pero todavía no hemos contestado la pregunta. ¿Por qué había que elegir el sucesor antes del día del Pentecostés? Ok, sabemos que durante ese tiempo Jesús estaba siendo inaugurado, el santuario estaba siendo santificado y Aarón estaba siendo vestido, Cristo estaba siendo vestido como Aarón de las vestiduras. Eso lo sabemos, pero ¿por qué antes del día del Pentecostés? ¿Será que había una profecía que decía que había que ungirlo antes del día del Pentecostés? Pues vamos a leer Éxodo 28, 15 al 21, y luego vamos a leer los versículos 29 y 30. Todo el Antiguo Testamento es profético, hermanos y hermanas. Los discípulos entendían todo esto. ¿Quién se los explicó? Jesús, durante los 40 días. Porque ellos tienen todo claro después de eso. Yo pregunto, cuando entendieron las profecías, ¿eso los motivó a proclamar el mensaje? ¿Sí o no? Dijeron, Cristo está instalado como sumo sacerdote en el santuario celestial, está recibiendo clientes. La gente puede venir arrepentida, confesando sus pecados, confiando en Cristo y recibir el perdón de los pecados. Hay que salir y hay que anunciar esto a todo el mundo. ¿Están entendiendo esto? Vamos a leer Éxodo 28, 15 al 21. Harás asimismo el pectoral del juicio. Aquí está hablando de la vestidura del sumo sacerdote, la fabricación. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras, fíjense, ¿por qué eran 12 piedras? Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Fíjense que tiene los nombres de los fundadores, pero representan a las 12 tribus, a todos los creyentes del Antiguo Testamento. Noten el versículo 29 y 30. Y llevará, aquí, esta es una parte muy importante, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Las 12 piedras estaban en el pectoral, en el corazón de Aarón. Así que dice, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Fíjese, el sumo sacerdote lleva el juicio sobre su corazón que le corresponde al pueblo. ¡Qué tremendo! Elena White explicó qué significan las 12 piedras en el pectoral de Aarón.
porque también representa a Cristo quien ministra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento representa al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia, pero últimamente Aarón es un símbolo de Jesús. Noten esta cita, Obreros Evangélicos, página 34 y 35. Acerca de Aarón, sumo sacerdote de Israel, está escrito: llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Y ahora ella va a comentar, y está citando, hay un versículo que leímos. Ahora Elena White va a comentar qué significa eso. Qué figura hermosa y expresiva del invariable amor de Cristo por su iglesia. Nuestro sumo sacerdote, de quien Aarón era un tipo o un símbolo, lleva a su pueblo sobre su corazón. Y no debieran sus ministros terrenos compartir su amor, simpatía y solicitud. ¡Qué tremendo! Jesús está en el cielo vestido como sumo sacerdote. Ha enviado el Espíritu Santo. Tiene a su iglesia muy cerca de su corazón, como Aarón, símbolo de Jesús, tenía al pueblo de Israel cerca de su corazón. ¿Saben lo que sostuvo a Cristo en la cruz? Se sintió desamparado del Padre. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le rogó al Padre 3 veces que le quitara la copa de su ira y no tuvo respuesta inmediata. ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a pasar por eso? Hechos de los Apóstoles, página 480, linda cita, dice: ¿qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Escuchen esto. Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Lo que animó a Jesús en la cruz y en el huerto de Getsemaní fue la idea de que iba a estar algún día en su reino con el pueblo que tanto amaba. ¡Qué glorioso! Y saben que el número 12 también aparece en Apocalipsis. ¿Saben que todos los redimidos van a habitar en la misma ciudad? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Apocalipsis 21, 12. Apocalipsis 21 y el versículo 12. Hablando del muro de la ciudad. Dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Qué tienen las puertas? ¿Los nombres de qué? De las 12 tribus. Pero también está representada la iglesia del Nuevo Testamento. Apocalipsis 21 y el versículo 14, solamente 2 versículos más abajo, dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Toda la iglesia estará en esa única ciudad, todos los fieles de Jesús. ¿Saben cuál es la mayor pasión de Jesús? Tener a su gente con él. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús poco antes de irse? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Debe ser que está esperando mucha gente allá. Muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez, y ahora escuchen esto, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y saben, según Ezequiel, el capítulo 48, versículo 35,
dice que el nombre de la Nueva Jerusalén va a ser Yahvé Sama, que significa Jehová está allí. Lo importante del cielo no son las calles de oro y las puertas de perla y poder viajar a otros lugares y reunirnos con los amigos y familiares. El gozo de estar en el cielo es que Jehová está allí. Dios está allí. ¿Ustedes recuerdan ese hermoso pasaje en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice que el mismo Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor. ¿Y cómo termina? Y así estaremos siempre con el Señor. Todo eso está representado por el hecho de que las 12 piedras, representando la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, que vinieron de 12 individuos en el Antiguo Testamento y de 12 individuos en el Nuevo Testamento, que su iglesia está cerca de su corazón. El libro de Apocalipsis dice que Satanás odia a la iglesia. La aborrece porque es el cuerpo de Cristo, odia a Cristo y por lo tanto odia la iglesia de Cristo. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, la pregunta clave es esta: ¿vamos a estar nosotros allí? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos y hermanas? Tenemos que hacer lo que Dios le instruyó al pueblo que hiciera en el día del Pentecostés. Tenemos en primer lugar que arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, rogarle a Cristo que nos dé su justicia y que nos imparta su carácter para vivir vidas como las vivió el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar tenemos luego, con el reavivamiento, debemos hacer lo que hicieron los apóstoles. Estaban prendidos. Vieron, el mundo tiene que saber estas cosas y salieron para prender al imperio romano. Y en una sola generación el evangelio alcanzó todo el imperio. ¿Ustedes creen que eso puede pasar hoy en día? Mis hermanos y hermanas, el 10% de la iglesia hace el 90% del trabajo. Y el 90% de la iglesia hace el 10% del trabajo. Si nosotros tenemos la pasión de Jesús en nuestra vida, si amamos a Cristo, tendremos pasión por las almas. Porque queremos que todos estén allí. No queremos chasquear a Jesús. Tenemos que salir y a trabajar por Jesús. ¿Cuántos quieren decir en esta noche: pastor, yo quiero que usted ore para que el Señor me ayude a ser un testigo por Jesús? Que Jesús me perdone mis pecados. Que Jesús me limpie de todo mal. Él está ahora en el santuario haciendo precisamente eso.